Bueno, y hemos llegado por fin a esa, a esa sección que para algunos puede ser eh, avanzado, ¿no? Para aquellos que empiezan en el mundo de la programación en Python. Y para otros es, bueno, lo más básico creo para hacer cualquier tipo de operaciones, ¿no? Que deseen hacer un vuelo. Es una librería que es bastante utilizada, por no decir siempre utilizada en cualquier operación del día a día, ¿no? Y esto porque creo que con, con NumPy te permiten vectorizar operaciones de arrays. Y arrays trata de simular lo que es una lista, pero le da ciertas otras propiedades, como, como las son justamente o hacer operaciones entre arrays y no tener que hacer iteraciones entre una u otra, ¿no? Eh, entonces, para empezar, vamos a mostrarle cómo es un comportamiento tradicional de NumPy. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de NumPy. ¿Cómo importa? Ya les había mostrado anteriormente cómo importar eh, como que la librería de FunTools para reviews. Eh, para NumPy importamos la librería que se llama NumPy justamente. Eh, ya, mira, acá ya me está dando hasta la sugerencia, Colab, de cómo importar. Esta expresión as np significa, bueno, hasta acá es como que es lo que se debe hacer. Importar la... O sea, hasta ahí ustedes ya podrían empezar a utilizar NumPy. Es más, o sea, pueden colocar clic NumPy y punto y ya pueden utilizar cualquiera de los métodos de NumPy, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una convención entre todos los que trabajamos en ciencia de datos, que es nombrar una librería con ciertas abreviaciones. En este caso, NumPy se abrevia con las palabras NP, ¿no? De NumPy. Y cómo o cómo se nombra es justamente con la palabra reservadas, que es un como en español, ¿no? Importar NumPy como NP. Eso también funciona para abreviar o darle un nombre a funciones que importas también eh, de NumPy o método. Eso es en el caso de NumPy. En el caso de Matplotlib, cuando, bueno, lo vean junto con Frank, cuando importen Matplotlib se importa de esta manera, ¿no? Y van a importar eh, como que todos los elementos de este método, por decirlo, de esta clase, como PLT. No, esa también es una convención. Si quieren importar pandas, también le van a tener que dar una convención a la, a la abreviación. Y siempre hay un meme muy chistoso que lo he visto, ¿ah? Lo he visto que hay personas que no sé si es porque no lo han leído o básicamente han hecho todo desde el inicio y no han leído por algún lado que esa es la convención en teoría de NumPy. Y claro, como no lo saben, suelen dar otro nombre a los módulos. Entonces he visto casos en los cuales han nombrado básicamente el módulo de NumPy como PD. ¿Y qué pasa? Que, claro, para otra persona que sí conoce esto y trata como que de ver, ¿no? Un código y pucha, ve operaciones como que esta, ¿no? Punto array, cuando sabe perfectamente que este tipo de operaciones no existe, no existe. Y claro, y se sorprende y dice, ¿por qué no funciona? Y es porque, claro, no han seguido la convención de llamar a NumPy como NP. Entonces, para que no se lo menciono desde ahora, ¿no? Es así como se debería nombrar a este módulo. Entonces lo que tenemos que hacer es nombrarlo NumPy como NP. Así lo importamos. Entonces, bueno, empecemos. Con el comportamiento tradicional, me refiero a vamos a hacer una operación tradicional en la cual se utilizaría listas, ¿no? Comunes y corrientes como son edades, pesos, alturas. Las defino las tres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el índice de masa corporal, que lo calculo, ¿no? Dividiendo el peso entre la altura. Eh,
y la altura elevada al cuadrado. Una manera de hacerlo sería de esta manera, ¿no? Otra manera de hacerlo sería utilizando la función map, ¿no? Que ya les había enseñado. Lambda, x, y, bueno, vamos a llamar peso y altura. Y sería peso entre altura y extremidad, ¿no? ¿Y de qué? De los pesos y la altura. Eh, tu, 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 ¿No? Sería lo mismo. Son dos formas de hacerlo. Y yo. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasaría si yo quisiera hacer esta operación, pero, pucha, para no tener que iterar, no puedo hacer algo así? Como que pesos entre la altura. Bueno, están en la misma posición como que todos, ¿no? Mm, Sería genial si yo puedo hacer esta operación y como que ya está todo. Pero no puedo, porque justamente las listas no te permiten hacer estas operaciones como que de lista en lista, ¿no? Es ahí donde vienen los famosos arrays. Los arrays son tipos de objetos de la librería justamente NumPy que te permiten hacer este tipo de operaciones vectoriales. Entonces, para definir un array, ¿no? Como les decía, tenían que primero importar NumPy. ¿Y qué es lo que hago en este caso? Creo, creo un array a partir de la lista pesos, de la lista altura. Bueno, que también no hay necesidad de hacer esto, sino que si deseo en el array puedo pasarle los valores que deseo, ¿no? Array, ¿no? Y acá mandarle los valores. Bueno, si lo hago así, ¿no? Tendría un array así, no podría hacer nada, pero si le paso así, estoy creando un array de los valores, ¿no? Entonces, en este caso estoy convirtiendo los pesos y las alturas en un array, ¿no? Entonces, cuando hago esta operación de suma, eh, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues estoy sumando los valores, ¿no? Como que vectorialmente. Un array en una dimensión, como es este caso de una lista, son de una dimensión, lo que hace es sumar los valores de manera vectorial. Ahora, si yo lo divido, ¿no? Entre la altura al cuadrado, obtendría... A ver, a ver. Uy, algo que hice, o sea, extraño. Bien, para hacer esto, como estos entre al cuadrado, esos entre altura y cuadrado. Bien, falta la visión. Ya, entonces con eso tendrían los valores. ¿No? De esta manera hago los cálculos de manera vectorial. Ahora, igual que la lista, los arrays pueden almacenar valores numéricos, valores de cara de cadena. eh, y estos de por sí van a tener un tipo interno, ¿no? En el caso de que no sea así, bueno, ¿no? Su tipo internamente también son un array de valores float. En este caso es un tipo específico. Si combino booleanos con cadena, va a ser otro tipo. eh, y si combino booleanos, van a ser solamente booleanos. Cuando se combina es cuando se crean este tipo de tipos a nivel de Python. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer sin necesidad de iterar sobre cada uno de los elementos de un array. Puedo hacer una comparación, ¿no? Si quiero saber si los pesos todos son menores a 70, ¿no? O de esta manera. Si quiero encontrar aquellos pesos que son menores de 70, pues los filtro utilizando los corchetes y sabiendo dónde están los valores falsos y verdaderos, ¿no? Y sabiendo que esto también tiene la misma longitud como que el elemento donde voy a filtrarlo, entonces voy a filtrar los elementos que son pesos menores a 70, pesos menores a 40, y ya no tengo que hacer las operaciones como filter, ¿no? Que ya sabíamos con lo que la habíamos visto, que podría ver. Eh, ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede utilizar los famosos arrays de NumPy.
¿Qué más se puede hacer con arrays? En este caso les muestro igual, ¿no? Defino las ciudades, peso, altura, ya no, igual como listas, pero directamente. Entonces quiero ver algo, cómo se comportan las dimensiones de los arrays en, digamos, con NumPy, ¿no? Uno, las ciudades, qué tipo es, ¿no? Es un ND array. Eh, y la dimensión de este ND array es de 6 filas. Bueno, no tiene más columnas que una. Es de una sola dimensión. Pero ¿qué pasa si yo defino un array de esta manera? ¿No? Ya le hago un spoiler de que son dos dimensiones. Eh, pero quiero ver cómo se comporta. Shape es un método de los arrays, bueno, y de otros objetos que van a ver luego que se puede obtener de esta manera, ¿no? Punto, y ese es el atributo como del objeto, ¿no? Es un array de dos filas y 6 columnas. En sí, un array de dos dimensiones vendría a ser una matriz, ¿no? Simula una matriz. Entonces, para acceder a los valores dentro de este ND array, lo que vamos a hacer es usar doble índice, ¿no? Si yo quiero obtener el elemento de la fila 0, ¿no? del de la tercera columna, pues haría esto y obtendría el valor 40. Pero si quisiera obtener además de eso el elemento 0, no, bueno, estas dos cosas son en sí similares, ¿no? Puedo utilizar esta expresión y puedo utilizar la expresión de coma para acceder a los diferentes elementos. Ahora, si yo quiero acceder a todos los elementos, pero de las columnas, ¿no? Desde como que de la segunda columna hasta la cuarta, pues haría eso, ¿no? Para acceder a todas las filas y a estas columnas en específico. Sería 30, 40, 76, 96, ¿no? Hasta uno antes, ¿no? Hasta la segunda columna, hasta la segunda, ¿no? Hasta la tercera columna. Eh, Así también traigo, ¿no? Más elementos de una fila, una columna específica. Ahora, hay operaciones en NumPy que puedes realizarlas sobre todo un espectro de como que tipo de arrays. Una de esas es el core coef, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación mide el grado de asociación lineal entre dos variables, para simplificar las cosas. Entonces tú le vas a pasar un array como primer valor y el segundo también va a ser un array. Hay diferentes como argumentos acá, voy a profundizar solamente en los dos primeros. El x y y van a tener que ser arrays. Entonces si yo quiero comparar la medida métrica de linealidad, digamos, entre dos valores, o para decir qué tan relacionados están dos variables entre sí, lo que voy a hacer es pasarles un array. En este caso le estoy pasando toda la primera fila, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? El 15, 30, 40 serían las edades y la segunda fila vendría a ser los pesos, sí. Entonces estoy comparando las edades con los pesos y quiero saber qué tan relacionadas están. Veo que no están nada relacionados. Los valores del coeficiente de correlación de Pearson va entre -1 y 1, donde 1 o -1 significa que hay una alta relación y el signo te dice qué tan relacionado uno de otro está. En este caso no están muy relacionados y además su correlación es muy baja, ¿no? Y bueno, es negativa. Luego esta expresión de relación entre una variable y otra se va a mostrar cuando lleguemos a la parte de Matplotlib, donde se grafiquen de repente estas relaciones, y Fran les explicará un poco más de cómo se pueden comparar una con otra. Luego, cuando se utilice en NumPy también hay otras funciones, como les decía,
Ahí es la función de Standard Deviation, STD, la función suma, la función sort. Entonces ya no tienes que crear la función desde cero, ¿no? Como lo hemos estado definiendo anteriormente. Para explicarles un poco, la distribución estándar te mide qué tan desviado está los valores que tú tienes con respecto al promedio general de tu vector o tu variable, ¿no? Bueno, esto me está diciendo que la fila 2 o para no perder, ¿no? Vamos a utilizar pesos. Entonces, esto me quiere decir que los pesos están desviados 13 kilogramos del valor ¿no? Te dice qué tan disperso están los valores de los pesos con respecto a su promedio. El promedio de los pesos esa es la suma. El promedio vendría a ser NP min, si no me recuerdo, si no es average. El promedio es 87. La desviación estándar te dice qué tan desviados están los valores en general de todo este array de pesos con respecto a su medio. Entonces, los valores que vayas a encontrar en n pesos están en promedio desviados 13, ¿no? 13 alrededor de esta media. La suma se realiza de esta manera y si quieres ordenar los pesos en base a sus tamaños, pues con sort lo puedes hacer, ¿no? 65 hasta 102. ¿No? Así se utilizan o se puede realizar ciertas operaciones o métodos dentro de NumPy sobre arrays. Ahora, una aplicación un poco más práctica es generar números aleatorios en NumPy. NumPy te permite acceder a unos métodos, que son los métodos random, donde tú puedes crear distribuciones. Una de esas tantas distribuciones, o la más conocida, es la distribución normal, ¿no? Acá están las funciones beta, binomial, chi cuadrado, directlet, exponencial, gamma, demás. Les invito a que investiguen un poco más de esas, pero básicamente simulan el comportamiento de información. Entonces, acá lo que estoy haciendo es generar valores aleatorios de una distribución normal. Una distribución normal tiene diferentes parámetros. Uno de esos es el promedio, que básicamente dice si una distribución gaussiana. Vamos a mostrarle cómo es la distribución gaussiana. Distribución gaussiana. ¿No? Así se comporta una distribución gaussiana. Donde la media está en el centro, la desviación es dada por, ¿no?, qué tan alejada está uno de otro, y ese es el comportamiento de una distribución gaussiana. Entonces, yo voy a simular una variable que más o menos tenga este comportamiento, ¿no? Este comportamiento de una campana, donde la mayoría de los datos se concentren en el centro y, bueno, todos los demás en las colas. ¿Eso con qué se da? Se da mediante la media, que es el primer elemento que le das, ¿no? Estoy diciendo que la media va a ser de 1.75, en este caso estoy simulando la altura, ¿no? 1.75 metros. Estoy diciéndole que la desviación entre los valores del array que voy a crear y la media es de 0.2, ¿no? Y voy a generar 1000 valores, ¿no? Es el tercer elemento. Entonces, esto te genera un array de 1000 valores, ¿no? Y lo que voy a hacer es, a eso voy a sacarle el redondeo en 2 y al peso también. Voy a hacer también una aleatorización de los pesos, ¿no? Luego, eh, column stack te permite stackear o juntar dos arrays en uno solo. Acá les muestro cómo lo estaría mostrando, ¿no? Y este array tiene este, tiene 1000 filas y 2 columnas, donde la primera columna es la muestra generada aleatoriamente para altura y la otra es la muestra generada aleatoriamente con el peso, ¿no? Es una forma de generar eh, digamos, esta matriz de datos de índice, bueno, no hay índice de masa corporal, pero
de los componentes del índice de masa corporal, ¿no? De la altura y el peso. ¿Qué más? ¿Cómo genero valores aleatorios que no se repitan o que no cambien cada vez que ejecute un valor? ¿Qué pasa? Que ustedes cuando generan un valor aleatorio, de repente este valor, genero 10 valores aleatorios. Y un valor aleatorio se genera, como dice su nombre, aleatoriamente, ¿no? Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, los valores son diferentes y así, ¿no? Son diferentes. Trato de simular valores aleatorios. ¿Cómo hago que se mantenga ese número o el número que he generado? Dándole una semilla. Esta semilla básicamente hace que se simule esta aleatorización, pero la mantiene como que fija, ¿no? Si yo coloco 45 o cualquier otro número, 1, 2, cualquier número es independiente, me va a generar una aleatorización de este proceso, de lo que estoy haciendo aquí. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, donde antes había ejecutado esto, ¿no? Y diga 1, voy a generar valores aleatorios de esta manera, ¿no? Entonces, como que 0.4, ¿no? 0.7. Y si lo vuelvo a ejecutar, va a salir los mismos valores. Esto es porque se utilizó la semilla, ¿no? Que es 1. Pero ¿qué pasa si cambio la semilla? Va a cambiar los valores que esté generando, y así sucesivamente. Entonces, si quiero volver a lo que se genera aleatoriamente con la semilla 1, vuelvo y puedo hacer reproducible una aleatorización. Eh, Otras funciones interesantes es la función once, ¿no? Para crear eh, como un array de puros unos. Claro, esto me parece que no solamente funciona para eso. Ah, ya. Sí, puedes crear como que otro, ¿no? Puedes crear un array de unos, ¿no? De cuantos unos quieras. Eh, Esto también es bastante importante cuando quieres hacer cálculos matriciales. Pero NumPy se utiliza bastante para hacer cálculos matriciales. Entonces eso lo van a ver si es que van a querer implementar un modelo, ¿no? Desde cero. Modelos de regresión donde se utilizan bastantes operaciones entre matrices. Linspace te permite generar valores de secuencias según pasos. Es similar a lo que se hacía con rangos, con range, pero en este caso se puede generar valores inclusive no necesariamente valores enteros, sino valores eh, numéricos, ¿no? Numéricos en el sentido de decimales. Linspace genera valores decimales, ¿no? 20 valores decimales entre 1994 y 2022. ¿No? Genera cuantos quieras. No genera necesariamente valores enteros, sino valores ¿no? Igualmente espaciados. Entonces, hay otros parámetros del linspace como, eh, aparte del stop, la cantidad de valores, los tipos de valores que quieres generar. De repente no quieres generar números float, si no es números no sé, enteros, y lo colocarías ahí. Eh, eso, eso es por ese lado. Entonces, esto te da la inicial de cómo podrías utilizar los, los arrays, métodos de NumPy que te permiten generar cálculos mucho más rápido que si tuvieras que hacerlo con for. Y esto vamos a utilizarlo a lo largo del curso.